Hitzaldi honetara etortzeagatik. Aurten, urte hasieran CNTek ICEarekin antolatu dugu zenbait hitzaldi Euskal Herrian zehar eta baita estatu mailan. Bilbon, gaur dugu hementxe gugaz Andres Ruggieri, dela giza antropologoa eta enpresen berreskurapen lanetan lagundu du eta aztertu ditu. Orduan, berekin gaudena da horri buruzko esposamen bat, eta ez naiz gehiegi luzatuko berari hitza emanez. Antes de nada, agradeceros haber venido a la conferencia, que es una serie de conferencias que estamos coordinando entre CNT e ICEA, que es el Instituto de Ciencias Económicas de la Autogestión, tanto por Euskal Herria como por el resto del Estado. Aquí en Bilbo el ciclo de charlas empieza hoy con Andres Ruggieri, antropólogo social que ha trabajado en el ámbito de las empresas recuperadas, entre otras cuestiones. Y luego el lunes tendremos otra charla con compañeros de movimientos sociales de Grecia, en la Escuela de Empresariales del Cano. Entonces, con esto le cedo la palabra a Andrés y todo tuyo. Bueno, buenas noches. Agradezco mucho la invitación del ICEA, de la CNT, de INDICA en particular. Es la segunda vez en 2 años que estoy acá y por este tema. Y creo que ya lo había anticipado la otra vez, ¿no?, que esto iba a ser una crisis que se iba a profundizar y que tiene características similares, aunque en contextos diferentes, con la crisis que vivimos en Argentina allá por los años 2001, 2002, 2003. Por lo tanto, la experiencia argentina de la recuperación de empresas por los trabajadores tiene algunos puntos de contacto con la situación que se empieza a vivir en Europa, aunque por supuesto no es lo mismo, ni necesariamente lo que pasó en un lugar se pueda reproducir en el otro, o por lo menos de la misma forma. A pesar de eso, me parece que la experiencia de la autogestión de los trabajadores es un movimiento en crecimiento, no solamente en Sudamérica, sino que en diversas partes del mundo, y que merece ser estudiado, conocido e inclusive teorizado como una alternativa válida a las formas de producción que hasta ahora conocemos, que es el capitalismo, como una lógica distinta de trabajar, de hacer economía, de gestionar una fábrica, una empresa en distintos contextos, en distintos lugares, en distintos países. Yo lo que voy a hacer es una exposición breve, sintética, de un movimiento que es bastante complejo, bastante con mucha heterogeneidad. No todas las experiencias son iguales, hay muchísimas diferencias, pero tratando de sintetizar los aspectos principales y explicando también un poco el contexto de surgimiento, que es un contexto bastante particular que tiene relación con las últimas 3-4 décadas de evolución de la Argentina, y que también se ha dado en otros países de Sudamérica. Es decir, lo que pasa con las empresas recuperadas en Argentina no tiene particularidades de nuestro país, pero también podemos encontrar empresas recuperadas por los trabajadores en Uruguay, en Brasil, en Venezuela, en México, en Perú, en distintos países de Sudamérica y América Latina en general. Es importante entender esto porque entender lo que voy a explicar ahora del contexto, para poder también hacer la comparación que seguramente van a hacer, digamos. La historia, la forma en que se desarrolla el proceso social, económico y político es importante para entender por qué los trabajadores argentinos tomaron este camino, en los casos que lo tomaron, y cuáles son las diferentes alternativas que se pueden dar a partir de ahí, ¿no? También les voy a contar un poco de dónde sale, digamos, la información y la exposición que voy a hacer. Yo coordino desde hace ya 10 años un programa de la Universidad de Buenos Aires que se llama Programa Facultad Abierta,
que es un programa que surgió como un programa de lo que allá llamamos extensión universitaria, y también hacemos apoyo, asesoramiento a las empresas recuperadas, y también un trabajo de investigación, documentación y debate sobre este proceso, ¿no? En este programa, una de las cosas que fuimos haciendo, además de ir acompañando el proceso, nosotros participamos, sobre todo en los primeros años, de muchas ocupaciones de fábrica. Hemos tratado de coordinamos equipos técnicos de diversos profesionales de distintas disciplinas para el asesoramiento, el apoyo, para poner en marcha las empresas. Hemos creado un centro de documentación de empresas recuperadas que funciona no en la universidad, sino en una de estas empresas, que es una imprenta cooperativa que se llama Chilaver, en Buenos Aires. Hemos coordinado también, organizado distintos encuentros internacionales sobre autogestión, que se hacen cada 2 años. Hicimos 2 en Argentina, 1 en México, y el próximo va a ser este año en Brasil, en julio. De paso, los invito a que participen, los que puedan. Y hicimos 3 relevamientos nacionales de empresas recuperadas. Estos son unos trabajos donde visitamos, con una encuesta que se fue perfeccionando a lo largo del tiempo, bastante extensa, bastante detallada, una cantidad bastante importante de empresas recuperadas, y con esa información que se releva en cada una de las cooperativas, en cada uno de los casos, se han hecho unas bases de datos que nos han permitido seguir con bastante detalle el proceso a lo largo del tiempo. El primero lo hicimos en el 2002, sobre 59 casos de un total estimado en aquel momento de 130 empresas recuperadas en el país. Hicimos otro en el 2004, que ya habíamos visitado 72 sobre 161, que ya había en el año 2004, y el último lo hicimos a principios de 2010, que son los datos más actuales que tenemos, donde visitamos 85 empresas recuperadas de un total de 205 que había en aquel momento, que nosotros logramos determinar que eran empresas recuperadas. Actualmente estamos terminando una nueva base de datos con los casos nuevos que se han incorporado, que son alrededor de 40. Es decir que lo primero que hay que señalar es que las empresas recuperadas no son una experiencia ligada exclusivamente a la situación de crisis del año 2001, sino que a partir de ese momento se fueron incorporando nuevos casos. Es decir que los trabajadores argentinos han incorporado la modalidad de la recuperación de empresas como una alternativa válida frente al cierre de su fuente de trabajo. Y también hubo casos anteriores. Para el año 2001, digamos, ahí se estalla una crisis que no fue solamente una crisis económica, sino que tuvo también manifestaciones que la podemos caracterizar como una crisis política y como una crisis social de enormes dimensiones, pero ese fue el estallido de la crisis, no fue solamente eso la crisis, sino todo un proceso que ya venía de antes. Y ese proceso está absolutamente relacionado con la política económica neoliberal que se implementa en Argentina, especialmente a partir de los años 89-90 con el gobierno de Carlos Menem, pero que en realidad es un proceso que empezó mucho antes, con la dictadura militar de los años 1976 al 83. En la dictadura se establecen las bases del programa económico neoliberal, y esas bases fueron el primer impulso para reconvertir la economía argentina de una economía bastante industrializada dentro del contexto sudamericano a una economía primaria agroexportadora, y con un papel mínimo del Estado en la economía. Esto fue lo que se inició con la dictadura, que además fue posible mediante una masacre, un genocidio de trabajadores y militantes sociales y populares, que dejó una debilidad muy grande de los sectores trabajadores para poder enfrentar posteriormente todo el desarrollo de este programa neoliberal. Durante la dictadura empieza el proceso de desindustrialización del país, es decir que se quiebra el poder combativo de la clase trabajadora, no solamente mediante la desaparición de la mayoría de los activistas y de los delegados sindicales de base, sino además
cambiando la matriz productiva del país, lo cual hace que desaparecieran muchísimas fábricas, muchísimas empresas y por lo tanto los sectores más combativos, más concentrados de los trabajadores se fueran diluyendo a medida que iba desapareciendo la industria. En los años 90 esto se profundiza totalmente y se produce digamos, una década de neoliberalismo brutal, salvaje, donde todos los puntos del consenso de Washington se cumplen al pie de la letra. Se privatizan todo lo que se podía privatizar. Bueno, varias empresas de capital o supuesto capital del Estado español participaron activamente de eso, entre ellas Repsol. Aprovechando, digamos, todo este remate de bienes públicos del país. Además de privatizarse, se desregula la economía, se establece la paridad cambiaria con el dólar, es decir, que Argentina pierde la soberanía cambiaria, no puede fijar su moneda ni manejar el tipo de cambio, beneficiar exportaciones, sino que las importaciones entraban, digamos, en el país sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de protección a la industria, y esto es una de las causas que provoca que muchas empresas, sobre todo empresas medianas y pequeñas, tengan que cerrar o prefieran pasar sus activos a convertirse en importadores de los mismos bienes que fabricaban, y esto deja un enorme tendal de desocupados, de parados, ¿no? Se llega al 25-28% de desocupados y un porcentaje similar de subocupados a fines de la década del 90, ¿no? Pero además casi sin ningún tipo de protección social, es decir, no había prácticamente ningún tipo de seguro de desempleo, ningún tipo de seguro de paro, y las instituciones de la seguridad social se desmoronan, la salud pública prácticamente desaparece, los hospitales son dejados sin presupuesto, la escuela pública se deteriora, digamos, todo lo que constituía, digamos, una cierta red de contención social es prácticamente destruida hasta sus cimientos. Y esto provoca también que cuando muchos trabajadores que quedan desempleados decidan tomar ciertas medidas de resistencia que se caracterizan por su radicalidad, porque es radical a su vez la ofensiva contra los sectores populares. Es radical el neoliberalismo y por lo tanto también es radical la respuesta. En general, cuando pasan unos cuantos años hasta que los trabajadores entienden que esto es así, ¿no? Entienden que cuando perdieron el trabajo no lo van a volver a recuperar, que no es que van a otra empresa y consiguen trabajo al poco tiempo y no pasa nada, no. Empiezan a cerrar las empresas, queda la gente desocupada y no hay cómo volver a trabajar, ¿no? Aparecen entonces otros movimientos sociales antes que el de las empresas recuperadas, aparece especialmente el movimiento de los trabajadores ocupados, más conocidos como piqueteros, porque al no tener otras herramientas de resistencia, no poder seguir resistiendo en el lugar de trabajo, es decir, no tenía ningún sentido hacer una huelga si uno no tiene lugar de trabajo. Por lo tanto, la acción directa fue hacia cortar las vías de circulación, llamar la atención de los poderes públicos, del poder del Estado, mediante especialmente los cortes de ruta. Estos fueron inclusive en los primeros lugares de piquete, esto es interesante, fueron los lugares del interior del país, en las provincias, donde había antes fuerte actividad petrolera que con la privatización desapareció, y por lo tanto pueblos enteros quedaron sin trabajo, sin ningún tipo de actividad económica. Entonces esos pueblos enteros deciden cortar las rutas, y esas son las primeras acciones que tienen algún tipo de éxito, porque otra característica de estos programas, por lo menos neoliberales, por lo menos como se desarrollaron en América Latina, pero hay antecedentes mundiales y quizá se puedan identificarlos aquí también, es que las acciones tradicionales de resistencia no tienen ningún resultado contra ellos, porque generalmente son acciones que tienden que están pensadas dentro de dentro de la sociedad anterior, ¿no?
digamos, acciones de resistencia en el puesto de trabajo, acciones de presión sobre el poder político, cuando en realidad ahora, o sobre el poder económico, cuando en realidad hay una situación nueva donde esas acciones refuerzan lo que ellos quieren hacer. Para poner un ejemplo, cuando se privatizan los ferrocarriles, hay huelgas ferroviarias enormes en los ramales de ferrocarril, y el presidente de ese momento, Carlos Menem, dijo ramal que para, ramal que cierra. Es decir, querían que hubiera ese tipo de acciones porque les servían, digamos, coincidían la acción con el objetivo de ellos. Se para el establecimiento y ellos lo que quieren es cerrarlo, así que no les importa. Por lo tanto, los piquetes sí tuvieron algún tipo de respuesta porque cortaban la circulación de mercancías en todo el país, en distintos los lugares donde se hacían, y eso provocaba pérdidas y daños económicos, y el gobierno empezó a entender que había que dar algún tipo de respuesta social, algún tipo de respuesta a esta problemática social. Y aparecen los llamados planes sociales, que eran, bueno, algunos paliativos para la situación. En medio de todo este proceso empieza a haber resistencia al cierre de las fábricas, al cierre de los establecimientos. Es decir, que hay trabajadores que se dan cuenta que lo peor que les puede pasar es quedar afuera del puesto de trabajo. Por lo tanto, deciden resistir ahí, tratar de evitar que se cierre la fábrica. Esto es el surgimiento de las empresas recuperadas. Los primeros casos se dan en los años 92, 93, inclusive un poquito antes, pero la mayoría no tiene éxito, porque los propios trabajadores no entendían cuál era la situación, digamos, qué era lo que estaba pasando, y cuando aparecía, por ejemplo, alguna promesa de pago o de que iba a venir otro inversor, iba a comprar esa empresa y se iba a reactivar, desarmaban o se desarticulaba el movimiento. Ya unos años después se empezó a entender que esto no era así, que era todo, en todo caso eran maniobras distractivas y había que plantarse y resistir. La primera empresa recuperada de gran porte fue un frigorífico, el frigorífico Yaguané, en el Gran Buenos Aires, bastante lejos del centro de la capital, pero bueno, Buenos Aires es una ciudad de casi 15 millones de personas. Este era un frigorífico de unos 600 trabajadores y es el primero que logra que se recupera, se convierte en cooperativa. Esto fue en el año 96. Después, en el 98, hay otro caso importante sobre todo porque fue después una de las fábricas que condujo el proceso que más lo dinamizó, que es una metalúrgica de la capital, que se llama IMPA, una metalúrgica de aluminio, y después empiezan a darse cada vez más casos. Para el año 2001, ya probablemente, porque es bastante difícil tener el número exacto, había alrededor de 30 empresas recuperadas funcionando o ocupadas en proceso de tratar de funcionar, ¿no? De tratar de volver a ponerse en marcha. En el año 2002, o sea, a partir de diciembre del 2001, con la crisis, que fue también una crisis política, tuvimos 5 presidentes en algo así como 10 días, había una enorme movilización social, había piquetes por todos lados, asambleas barriales, cacerolazos, bueno, toda una situación que quizá ustedes también la tengan presente, se acuerden de lo que fue una rebelión espontánea, también sin ningún tipo de conducción necesariamente de saber hacia dónde se iba, sino una protesta masiva generalizada de distintos sectores sociales simultáneamente, y provocó prácticamente la caída de las instituciones políticas, que después se fueron recuperando, pero en ese momento de absoluto vacío de legitimidad política, y fue la primera ruptura fuerte de la hegemonía ideológica neoliberal, que también había sido importante, porque mientras muchísima gente perdía los trabajos y la pasaba realmente muy mal, había otro sector de la población que estaba en una especie de, digamos, de boom de consumo, ¿no? Que era posibilitado por el dólar barato, por tener esta ilusión que había de que un peso era igual a un dólar. Quizás se pueda hacer alguna analogía con la zona de euro, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter en esas cuestiones. Bueno, en el año 2002 se empieza a dar en forma bastante masiva, dentro de los números que estamos manejando, el proceso de recuperación de empresas, ¿no?
se hace conocido para el resto de la sociedad. Los primeros casos que les dije eran prácticamente desconocidos, se manejaban dentro eran conocidos por sus protagonistas y alguna gente que lo rodeaba, el sindicato, tenía impacto local más que nada, ¿no? Pero en el año 2001-2002 el movimiento Empresa Recuperada se hace muy conocido porque los conflictos son mediatizados, digamos, son ocupaciones muy fuertes, a veces muy violentas, llama la atención de los vecinos, del barrio, de los movimientos sociales. O sea, alrededor de cada uno de estos conflictos, por ahí no eran muchos trabajadores implicados, eran 8, 10, 15, 40, pero se movilizaban cientos y miles de personas en solidaridad. Y esto fue haciendo que el movimiento se extendiera como un reguero de pólvora, digamos, que mucha gente supiera que estaba pasando esto en algunas fábricas, que había una cantidad importante, 50, 60, 80 fábricas ocupadas por los trabajadores reclamando trabajo, y esto provocó que una situación que quizá había existido anteriormente, no solamente en Argentina, sino en muchos lugares, se tornara un movimiento, ¿no? Y se tornara un movimiento con muchas redes de solidaridad y de apoyo, ¿no? Digamos que alrededor de cada uno de los casos estaban las asambleas barriales, la asamblea que se había formado después de diciembre del 2001, se formaron asambleas populares en distintos barrios de la capital, y donde había una empresa recuperada, esa asamblea intervenía, trataba de apoyar, llevaba comida a los trabajadores, trataba de evitar, se movilizaba frente al riesgo de desalojo policial, se resistía a la policía, otros trabajadores de otras empresas recuperadas iban, estudiantes, profesionales universitarios, bueno, una gran red de apoyos alrededor de cada uno de estos casos. Y esa solidaridad fue fundamental para que la experiencia se desarrollara. Bueno, voy a hacer un breve paréntesis y tratar de definir qué es una empresa recuperada. Digamos, ustedes ya tienen todo el contexto y vamos a ver un poquito qué es una empresa recuperada y cómo se estructura, cómo se organiza. Una empresa recuperada en general es una cooperativa de trabajo, ¿no? Prácticamente todos los casos se conforman como cooperativas, pero son cooperativas que no se forman como la mayoría de las cooperativas se habían formado hasta ese momento. Es decir, como un grupo de personas que voluntariamente se organiza y constituye una cooperativa con un objetivo determinado, ¿no? Sino que son cooperativas que surgen de una necesidad de seguir, de mantener en funcionamiento una empresa que ya existía antes. Es una empresa recuperada, es una empresa que antes era una empresa tradicional, una empresa capitalista con todos los aditamentos que una empresa tiene, y en la cual se da un proceso de cierre, un proceso que es protagonizado por sus dueños, por sus empresarios, es decir, son ellos los que abandonan la empresa, no los trabajadores. Es decir, es el capital el que cierra, el que abandona el establecimiento, y frente a ese abandono patronal, por las causas que fueran, muchas veces son procesos de fraude, ¿no?, de vaciamiento de la empresa, esa empresa pasa a ser gestionada colectivamente y puesta en producción por sus trabajadores, que antes eran trabajadores asalariados de ese mismo establecimiento. Es decir, que es un proceso, ¿no? No es un hecho, sino que es todo un proceso que se va desarrollando y que tiene distintas etapas, que el propio movimiento de empresas recuperadas, cuando se organiza en el año 2002, toma una consigna, un lema surgido del movimiento de campesinos sin tierra de Brasil, que es ocupar, resistir, producir, ¿no? Estos tres momentos, ocupar, resistir, producir, que a veces se dan simultáneamente, no necesariamente como tres etapas que son primero una, después la otra, pero estos tres momentos definen bastante bien cómo se fueron dando los procesos de recuperación de empresas por los trabajadores, ¿no? La ocupación es necesaria o fue necesaria, no en todos los casos, o sea, no todos los casos argentinos fueron ocupaciones, fueron tomas de fábrica. Hay algunos casos de continuidad laboral, digamos que la empresa se fue el patrón o pasó lo que fuera y siguió trabajando sin interrupción, pero en la mayoría no, en la mayoría hay una situación en donde
los obreros y las obreras deciden quedarse ocupando o por lo menos evitando que se lleven las maquinarias, que se destruyan los activos laborales, ¿no? Entonces, estas ocupaciones tienen como finalidad evitar que se deteriore todavía más lo que había en la fábrica, ¿no? Y por supuesto continuar ahí adentro, ¿no? Poder garantizar que después eso va a volver a funcionar, ¿no? La resistencia se refiere a los intentos de desalojo por parte de la policía, que son ordenados en general por los jueces, porque se trata de procesos de quiebra. Por más que sea fraudulenta, bueno, la ley de quiebras que estaba vigente en ese momento, ahora se modificó, exigía, digamos, que una vez que el proceso de quiebra se iniciara, se remataran los bienes de la empresa, se los vendiera, para pagar a los acreedores, y el privilegio lo tenían los bancos antes que los trabajadores. Por lo tanto, lo que un juez hacía generalmente era tratar de sacarse el problema de encima, y si la empresa estaba ocupada, había que sacar a la gente que estaba ahí adentro para poder tomar posesión y vender todo. Por lo tanto, los trabajadores evitan esta situación. Todo esto, por supuesto, implica enfrentarse a la ley, ¿no? A la ley vigente, ¿no? Los abogados que trabajaron en aquellos momentos con las empresas recuperadas plantearon algunas formas de decir, bueno, que había una contradicción constitucional, ¿no? De que el derecho al trabajo estaba en colisión con el derecho a la propiedad privada, digamos, pero que las dos cosas se podían defender, digamos, estaban entrando en contradicción, y que también los trabajadores tenían derecho a defender su trabajo. Por lo tanto, algunos planteaban que no era una ocupación, sino que simplemente estaban permaneciendo en su lugar de trabajo. En la práctica, la policía no desalojó prácticamente ninguna de las fábricas por la gran resistencia social que hubo, ¿no? Es decir, que para desalojar una fábrica de 10 o 15 personas, en los casos más chiquitos, o 40, 50, 100, 150, tenían que enfrentarse a 2.000, 3.000, 4.000 personas que estaban apoyando. Entonces, en esa situación, las cosas eran complicadas. Además que había un Estado prácticamente de mucha debilidad. Había un gobierno provisional, un gobierno que no tenía legitimidad política, para lo cual era un gran costo, un costo social innecesario, político, un costo político innecesario hacer un desalojo de estas características en una situación donde el grueso de la sociedad estaba de acuerdo con que los trabajadores tenían derecho a hacer lo que estaban haciendo, es decir, a defender su trabajo. En un país donde el trabajo se había convertido en un bien absolutamente escaso, que trabajadores defendieran su trabajo, que estaba siendo agredido, que estaba siendo destruido por causas que no tenían que ver con ellos, digamos, sino que tenían que ver con la situación macroeconómica y también con la conducta inescrupulosa de algún empresario, estaba absolutamente bien visto por el grueso de la sociedad argentina, y sigue siéndolo así actualmente. Ahora viene la tercera parte, que es lo más difícil, que es volver a la producción una empresa que muchas veces está absolutamente deteriorada, que la maquinaria está obsoleta, o que faltan máquinas, o que han sido inclusive intentadas destruir por los patrones en fuga, que además hay un conjunto de trabajadores que está ahí, que tiene su fuerza de trabajo, que tiene su capacidad, pero que hace por ahí meses que está sin salario, que está en condiciones muy malas, que además tiene que organizarse para hacer cosas que antes hacía el sector jerárquico o el dueño de la empresa, que ellos nunca hicieron, que no tienen la menor idea de cómo es. Generalmente el trabajador de planta, el que está con la máquina, por lo menos en los casos nuestros, tiene un prejuicio bastante fuerte contra el que no está en la máquina. Piensan que el que está en la oficina es uno que está sentado ahí que no hace nada, y entonces desconocen no solamente cómo funciona toda esa parte del proceso económico de una empresa, sino que además hasta hay un prejuicio en cuanto a que ahí esa parte no es importante, que ahí no se trabaja, que lo importante es lo que hacen ellos, que obviamente es importante porque sin producción no circula, no funciona nada, pero la otra parte también. Entonces tienen que ponerse a improvisar esos lugares, aprender sobre la marcha, toda una serie de cuestiones que no tenían conocimiento, no tenían idea, ni siquiera de que existieran a veces.
Y por otro lado, no tienen capital, ¿no? Lo cual es algo bastante esencial para arrancar la producción, ¿no? Bueno, ¿cómo se genera el capital en una empresa que está en estas condiciones? En realidad se genera de la misma forma que en cualquier otra, se genera en base a la fuerza de trabajo de sus trabajadores. La diferencia es que los trabajadores deciden hacer cosas que no harían bajo patrón, que no soportarían, es decir, trabajar sin ingresos durante un tiempo a veces bastante prolongado, inclusive soportar jornadas laborales bastante más extensas de lo normal, pero sabiendo que eso lo hacen para en el futuro normalizar la situación, en el futuro poder hacer funcionar la empresa. Entonces, todo este primer momento es muy conflictivo, muy delicado, muy difícil. Hay también presiones, por ejemplo, familiares o de amigos sobre cada uno de estos trabajadores. ¿Qué estás haciendo ahí? Eso no va a funcionar nunca. Anda a buscar otro trabajo, tenemos que comer. Bueno, toda esa es una situación muy complicada, muy difícil, que a veces se sostiene y a veces no se sostiene, ¿no? Es decir, este es el momento donde a veces hay partes importantes del plantel, de la plantilla de trabajadores que abandonan la situación, especialmente los que tienen algún tipo de calificación y piensan que van a poder conseguir trabajo fácilmente en otro lado. Los administrativos, quedan generalmente los más necesitados, ¿no? Entonces, esto es el panorama de inicio de un proceso de recuperación de empresa por los trabajadores, que es un panorama muy difícil, muy complicado, ¿no? Por eso a veces cuando hay teóricos, economistas que hacen comparaciones, ¿no?, sobre el rendimiento, sobre la productividad de una empresa recuperada y la comparan con una empresa privada que está en buenas condiciones, que está funcionando bien, cometen alguna injusticia, digamos, porque el punto de partida de una empresa de trabajadores en esta situación está muchísimo más abajo que el de una empresa normal, tradicional, ¿no? Digamos que un empresario jamás arranca en esas condiciones. Todo el sistema legal, todo el sistema económico, todo el sistema financiero está pensado para apoyar, digamos, la formación de empresas capitalistas tradicionales, con un capitalista, un inversor que pone el capital, y etcétera, digamos, ¿no? Y se desarrolla todo el proceso. El proceso de autogestión en un sistema capitalista, obviamente, no está contemplado en ninguna legislación, entonces, y eso es bastante obvio, ¿no? Entonces, todos los procesos son muy complicados y se sostienen en un gran esfuerzo colectivo de los trabajadores, ¿no? Teniendo en cuenta esto, parece prácticamente milagroso que hoy en el país haya funcionando cerca de 250, 240, 250 empresas recuperadas que ocupan entre 12.000 y 14.000 trabajadores, que están funcionando relativamente bien, que agrupan, digamos, empresas de prácticamente todos los rubros, todos los sectores de la economía, desde empresas industriales, metalúrgicas, textiles, del plástico, de distintos sectores. Hay también empresas de alimentación, empresas de distinto tipo de servicios, de mantenimiento, de transporte. Hay hoteles, hay hospitales, hay escuelas, hay toda una diversidad enorme de empresas en estas condiciones, lo cual implica también que no es un proceso que se da o que se puede pensar exclusivamente en función de un sector de la economía. Digamos, los metalúrgicos son más proclives a recuperar empresas o hay mejores condiciones, sino que se da prácticamente en todos los sectores donde hay trabajo, donde hay fuerza de trabajo. Y agrupa y se dan en cualquier sector de trabajadores, ¿no? Y esto es así también en otros países, también es así en Brasil o en Uruguay o en Venezuela, ¿no? También se encuentran estas empresas en distintos lugares del país, más o menos reflejan la proporción de la estructura económica argentina, digamos, en una concentración bastante grande en la zona metropolitana de Buenos Aires, y después hay en otras ciudades importantes con concentración industrial, pero también hay en lugares del interior que no son especialmente pujantes en un sentido económico, ¿no? También podemos ver que
la gran mayoría de los casos son empresas pequeñas y medianas. No son empresas, el promedio de trabajadores es de alrededor de entre 40 y 50, de 50 trabajadores por caso. Son pocas las grandes empresas. Hay algunos casos muy sonados, muy importantes, por ejemplo una fábrica de cerámicas que era Sanón, el nombre anterior, ahora se llama Cooperativa Facimpat, que significa fábrica sin patrones, que queda en la Patagonia, en Neuquén. Es una empresa muy importante, de buena tecnología, de unos 400 trabajadores en la actualidad. Después hay otra empresa, por ejemplo, el Hotel Bauen, que está en pleno centro de Buenos Aires, que tiene unos 160 trabajadores, y podemos encontrar algunos otros casos de más de 100 o 200 trabajadores, pero la mayoría son más pequeñas. En algunos casos hay mayor cantidad hay sectores donde especialmente se nota una mayor proporción. Por ejemplo, el rubro de los gráficos, ¿no? Las empresas que son imprentas o relacionadas con la industria gráfica. Y eso tiene relación con una actitud del sindicato de apoyar especialmente a estos procesos. Digamos, cuando hay una empresa gráfica que cierra, la Federación Gráfica, que es el sindicato de los gráficos, se preocupa especialmente de apoyar, de mandar abogados, de sostener inclusive económicamente a esos trabajadores si no tienen otra fuente de ingreso. Y se ha formado ahí una red gráfica cooperativa, que es una red de unas 18 empresas gráficas, que se funda posteriormente, se funda en el 2007, y que constituye una de las experiencias más interesantes en cuanto a empresas recuperadas ya en el plano de la producción, digamos, de la evolución posterior. También en metalúrgicas, por ejemplo, las metalúrgicas se encuentran concentradas en la zona sur de Gran Buenos Aires, porque ahí hubo una sección del sindicato metalúrgico que apoyó estos procesos ya desde finales de los 80. Entonces, donde hay una organización sindical que tiene un papel importante en el apoyo a los trabajadores, que no se desentiende del problema, que es lo que pasó en la mayoría de los casos, se nota, tiene una incidencia en cuanto a que esos colectivos tienen más posibilidades de tener éxito. En la etapa actual, estas empresas tienen unas dificultades posiblemente, un poco diferentes de las que tenían en su surgimiento, ¿no? En el comienzo, el principal problema era el que mencioné antes: cómo conseguir el capital inicial, el capital de trabajo para poder iniciar la producción, ¿no? Para esto existieron distintos tipos de ayudas financieras, que son las propias empresas recuperadas. Otras empresas recuperadas han hecho lo que nosotros decimos una vaquita, juntaron un poco de dinero entre todas para aportar para ese comienzo. A partir de 2003, especialmente ya 2004, 2005, empieza a haber también organismos del Estado, del gobierno nacional, especialmente el gobierno nacional, no tanto de los provinciales, que dan algunos subsidios justamente para apoyar el inicio de los procesos. Esto no es una política muy sistemática, en cuanto a que si el Estado estuviera realmente interesado en apoyar los procesos de autogestión, tendría que tomar algunas otras medidas aparte de estos subsidios, pero sí fueron de mucha utilidad en estos comienzos porque lo que hizo, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo fue el subsidio por desempleo, que en realidad era muy bajo, darlo de una única vez, es decir, juntar a todos los trabajadores lo que le tocaba a todos y con eso constituir un pequeño capital, pero que servía para compra de materia prima, compra de insumos, reparación de maquinaria, etcétera. Entonces esto fue una buena ayuda en algunos casos. Pero por otro lado hay un conflicto en cuanto a la propiedad. Es decir, los trabajadores se están ocupando empresas que quebraron, y si uno tuviera que seguir el camino marcado por la ley de quiebras, el siguiente paso es, como ya les dije, el remate de la fábrica o la empresa, las instalaciones, para pagar a los acreedores. La ocupación tiene como finalidad evitar esto, pero también han tomado otro camino en cuanto a lo legal, que fue presionar a las cámaras legislativas de las distintas provincias, ¿no? de las distintas regiones,
para utilizar un mecanismo previsto por la Constitución Nacional, que es la expropiación. Y esto, sobre todo en los primeros años, tuvo bastante éxito. Digamos que los diputados, frente a mucha gente ejerciendo presión sobre ellos, en un contexto de crisis y de deslegitimación institucional y política muy grave, preferían votar las leyes de expropiación antes que verse sometidos a una situación desagradable en las calles, ¿no? Entonces, en los primeros años salían con bastante facilidad las leyes de expropiación. ¿Qué es una ley de expropiación? Es una ley que declara de utilidad pública como un bien social ese establecimiento, la fábrica o la empresa X, no solamente el establecimiento, sino el establecimiento, o sea, el inmueble, la maquinaria y a veces también la materia prima que hubiera adentro, y en otras ocasiones las marcas. Y esto de la marca es importante porque todas estas empresas funcionan en el mercado, siguen funcionando en el mercado capitalista, y obviamente conservar la marca es un hecho esencial en algunos casos, en otros no es tan importante, pero en algunos casos sí. Entonces, al declarar de utilidad pública, el Estado expropia y se lo cede a la cooperativa de trabajadores. Este mecanismo se usó en prácticamente todos los casos que están funcionando actualmente. Esto en realidad no termina con el problema, porque para hacer completa la expropiación, que muchas veces eran temporales por un tiempo determinado, el Estado tiene, el poder legislativo expropia y el poder ejecutivo tiene que pagar. Tiene que pagar la indemnización a la quiebra, es decir, al Poder Judicial, que después lo reparte entre los acreedores. El problema es que los legisladores se sacan el problema de encima, patean la pelota para adelante, digamos, se la tiran al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo no paga. Ese es el proceso normal. Como no paga, después reaccionan los acreedores pidiendo una expropiación inversa, digamos, o volver a expropiar, pero para dárselo a la quiebra. Entonces, es un proceso muy complicado. Igualmente, hasta ahora, ningún juicio de expropiación inversa tuvo ningún resultado, porque si los trabajadores que ocuparon la fábrica fueron capaces de resistir el primer desalojo, con la fábrica parada, sin tener trabajo, sin funcionar, una vez que la fábrica esté funcionando o la empresa está funcionando durante 5, 6, 10 años, no va a ser tan fácil que los vuelvan a desalojar. Entonces la mayoría de los conflictos de estos procesos no han llegado ni siquiera a la etapa de emitir la orden de desalojo y mucho menos a efectivizarlo. Digamos que en cada uno de estos casos se juegan muchas cosas. Se juega la capacidad económica de estos trabajadores de poner en funcionamiento con otra lógica una empresa. Se juega también su capacidad política y el consenso, la legitimidad social de cada uno de estos casos, ¿no? Digamos que sin estos diferentes aspectos no se puede entender ninguno de los procesos, ¿no? No es solamente poner en marcha una cooperativa, ¿no? También es manejar y hacer favorable la correlación de fuerzas políticas para poder conservarla en estas circunstancias, y también generar el consenso, la legitimidad social, sobre todo con el barrio, con los vecinos y las relaciones con otros movimientos sociales para, en caso de necesidad, poder tener un entramado de relaciones de movilización que defiendan el proceso. Para esto también muchas empresas recuperadas, diría que un 60%, han cambiado algunos aspectos interesantes de la lógica de funcionamiento de una empresa. Y esto es incorporar la solidaridad dentro del funcionamiento, digamos, ¿no? ¿Esto qué significa? Que esa solidaridad que recibieron en el conflicto inicial, en la mayoría de los casos se ve como una necesidad y como algo que está bien, además, devolverla a la comunidad, digamos, ¿no? Entonces hay muchas empresas recuperadas que han abierto espacios de las instalaciones de la fábrica o del establecimiento que fueran, ya que no todas son fábricas, para acciones de tipo comunitario. Entonces hay empresas que tienen centros culturales donde, bueno, se hacen actividades, música, danza, talleres de distinto tipo para la gente que vive cerca de la empresa. Hay un número bastante importante de bachilleratos populares, es decir, de escuelas secundarias para jóvenes y adultos que no pudieron terminar la escuela, con el método de la educación popular, que funcionan adentro de las empresas recuperadas. Creo que esta altura son 9 ya,
que han logrado también, movilizándose, un reconocimiento de títulos oficiales, el pago a los profesores por parte del Estado, digamos que son escuelas que otorgan títulos, digamos, ¿no? que tienen un sentido laboral inclusive, y donde generalmente a esos jóvenes se los educa con orientación en cooperativismo, ¿no? Digamos. Y aparte hay otras empresas que tienen centro de salud, que tienen salas comunitarias. Bueno, nosotros mismos, nuestro centro de documentación forma parte de este tipo de cosas porque estamos también dentro de una empresa recuperada. Y así, hay pasantías para jóvenes, para estudiantes secundarios, para que empiecen a aprender el oficio de lo que se hace en esa fábrica. Digamos, hay toda una serie de acciones que no tenían ningún tipo de cabida en la empresa anterior, no tienen una lógica puramente económica, no tienen una lógica, digamos, no generan dinero, no tienen ningún tipo de función en eso, pero sí tienen una función política, una función social muy, muy importante. Estaba hablando también de la cuestión de las dificultades actuales, y esas dificultades pasan justamente por la inserción en el mercado. Dado que son empresas que antes funcionaban como empresas normales, digamos, que se desarrollaban en un mercado, en general la gran mayoría tiene como objetivo seguir desarrollándose en ese mismo nivel de actividad, lo que implica recuperar clientes, recuperar proveedores, que generalmente el empresario dejó deudas, quedó en muy malas relaciones con ellos. En el caso de que no puedan, tienen que reconstruir esa red. A veces lo hacen, a veces les cuesta mucho, pero además el mercado en el que se tienen que desarrollar su actividad, que es el mercado capitalista, presiona sobre la organización interna de la cooperativa. Porque por más que adentro el colectivo se desarrolle democráticamente, igualitariamente, que tenga, por ejemplo, la asamblea como órgano máximo de gestión, el mercado impone tiempos, impone lógicas de producción, impone costos, impone precios, y eso hace que haya una tensión permanente entre la lógica interna, la lógica solidaria que la gran mayoría tiene como forma de funcionamiento, y la lógica de la competencia que impera afuera, que no tiene nada de solidaria. Entonces, esto es, a lo largo en el desarrollo, a lo largo del tiempo, uno de los principales problemas a resolver, en el caso de que se pueda resolver. Digamos, creo que es una contradicción inherente a que un proceso de autogestión se desarrolle en el marco de una economía que sigue siendo capitalista, digamos, que no tiene ninguna relación con la autogestión. Entonces ahí hay una tensión que, bueno, el tiempo dirá cómo se resuelve, pero mientras tanto tenemos un colectivo de trabajadores que ha logrado superar sus objetivos iniciales. El objetivo inicial era simplemente seguir trabajando, defender su puesto de trabajo, y no había un horizonte mucho mayor. Es decir, no hay un caso de empresa recuperada en la Argentina que tenga una voluntad ideológica como inicio. Digamos, no hay un grupo de trabajadores que dijo vamos a expropiarle los medios de producción al patrón y vamos a desarrollar una empresa autogestionada. Eso no se da en ningún caso, y eso es categórico, no, ninguno fue así. Lo que hay es otra situación que ya lo expliqué, y en el marco de esa situación, una vez que los trabajadores se encuentran sin haberlo pretendido nunca, insertos en un proceso de autogestión, insertos en la creación de una nueva empresa con otra lógica, con otras características, ahí se va desarrollando una práctica autogestionaria que se va convirtiendo a su vez en un objetivo. Digamos que en esto también hay un proceso, y hay enormes cambios en la subjetividad, en la mentalidad de los trabajadores. No todos, por supuesto, no, el mundo que los rodea sigue siendo igual que antes. Entonces, lo que pasa dentro del establecimiento, dentro de la empresa, no necesariamente se puede traducir en la formación de un cambio cultural, ideológico total. Pero sí hay enormes diferencias entre cómo se concebía el mundo antes y cómo se concibe después de los trabajadores que están implicados en cada uno de estos casos. Esto lo señalo porque mucha gente fuera de Argentina va
ve las empresas recuperadas por alguna literatura, sobre todo que es académica, originada generalmente en Estados Unidos, que tiene, digamos, una visión muy idealista de lo que está pasando, de lo que pasó y cómo son los procesos. Entonces van a visitar las empresas en Argentina y no se encuentran en la situación que esperaban, ¿no? No se encuentra un soviet funcionando dentro de una fábrica o una cosa similar, sino que se encuentra un grupo de trabajadores de carne y hueso, concretos, reales, normales, que son prácticamente iguales a todos los demás, pero que están haciendo en su práctica, por las circunstancias que le tocaron, una experiencia desde todo punto de vista extraordinaria, ¿no? Y creo que en el país se ha desarrollado un proceso que es muy interesante desde este punto de vista, porque, digamos, prueba, por lo menos para mí prueba, que la autogestión no es un proceso absolutamente utópico, imposible, una idea de algunos soñadores que no se puede llevar a la práctica, sino que es un proceso real, concreto, posible, y es un proceso que lo puede llevar adelante prácticamente cualquiera. Esto creo que es por ahí la conclusión más interesante del proceso de empresas recuperadas. Inclusive las experiencias donde gente o militantes con el objetivo expreso de desarrollar una empresa autogestionaria en general terminan mal, se pelean, se fraccionan, aparecen distintas líneas ideológicas, uno enfrentado al otro, se acusan de traidores mutuamente, etcétera, toda esa lógica que todos conocemos. Pero en empresas recuperadas no pasa eso, ¿no? Y no pasa eso porque tiene un anclaje con la realidad y con la supervivencia diaria de cada uno de los trabajadores que están implicados. Eso también lo diferencia de otros movimientos sociales que se iniciaron alrededor del 2001, como las asambleas barriales, como bueno, los clubes de trueque, inclusive los propios movimientos piqueteros, que a medida que la situación económica fue mejorando, el país fue recuperando su nivel de actividad, su normalidad, entre comillas, institucional, esos movimientos fueron desapareciendo. Sin embargo, las empresas recuperadas no solamente continúan, sino que siguen creciendo internamente, siguen creciendo en número de trabajadores, siguen creciendo económicamente y sigue habiendo nuevos casos, porque son una realidad de la economía, ¿no? Son una realidad de la economía nuestra, son una realidad de la clase trabajadora y son una experiencia que los trabajadores han incorporado, digamos, que inclusive sirve hasta para presionar en los conflictos laborales más cotidianos, ¿no? La amenaza de cierre, que era algo bastante cotidiano especialmente en la época neoliberal, ahora tiene un riesgo mucho mayor para el empresario, que es quedarse sin nada, ¿no? Y que se quede esto en manos de los trabajadores. Entonces, también tiene un efecto beneficioso